Las Pirexianas. Capítulo 8. Taurus. El recién llegado se presentó sin previo aviso en el palacio del artífice de Krog, capital de Yotia. Había sido un largo viaje desde la costa sur, y su cansancio era tal que era puro huesos. Si hubiera sido sensato, se hubiera acostado durante 1 o 2 días, pagado por un traje de forma adecuada a su medida, y entonces solicitar una cita oficial a través de los canales establecidos. Sin embargo, el recién llegado no era un conocido de estas formalidades y prácticas de la alta sociedad yotiana, y se presentó directamente en el palacio, con su carta de presentación en el bolsillo de la chaqueta de su capa de viaje y su regalo en una bolsa colgada del brazo. El palacio del artífice estaba en un ala separada del palacio real en sí, alejada de los edificios principales, irguiéndose como una nueva construcción. No había nadie para recibir al viajero en las puertas principales, lo que le sorprendió un poco, pero tampoco había alguien que le bloqueara su entrada. De hecho, parecía que había un flujo constante de secretarios, bibliotecarios y funcionarios menores dando vueltas, pero nada que se pareciera a un guardia armado o incluso una guía útil. Uno de los empleados se detuvo, un tipo de aspecto redondo y agradable con un montón de pergaminos y ampollas. Esta persona le explicó que normalmente podría hallar al artífice en jefe en el taller central con cúpula en la parte posterior del palacio, y que el visitante podía llegar allí subiendo por las escaleras de la parte posterior, a la derecha en la primera intersección y a la izquierda en la segunda. A la derecha, pero no tanto al llegar a la escalera con forma de estrella, bajar una vez más y allí estaría. El secretario nunca preguntó por qué ese hombre alto de pelo rubio buscaba al artífice en jefe. Las amables instrucciones del secretario dejaban algo que desear, así que al viajero le tomó 1/4 de hora y 2 útiles empleados más poder localizar finalmente el horniario, que era, como le habían prometido, una gran estructura en forma de cúpula montada en la parte posterior de los edificios principales. El recién llegado se dio cuenta de que el techo circular del edificio había sido construido sobre un eje de deslizamiento, por lo que podría ser abierto y movido hacia un lado. Dentro del horniario existía una forma de locura controlada. A lo largo de la pared del fondo había un esqueleto de uno de los legendarios ornitópteros, congelado en mitad de una explosión. Cada una de las piezas estaban separadas con líneas inscritas que mostraban dónde encajaba cada pieza. Un grupo de jóvenes estudiantes sellaba a un lado contornos funcionando, dándole forma cuidadosamente a los mástiles de una vela. Por el otro lado, un ornitóptero se encontraba en medio de la construcción, mientras otro grupo de jóvenes extendía un lienzo sobre el armazón de las telas. En el centro, de pie sobre una gran mesa llena de planos, estaba el artífice principal. Tenía el cabello rubio pálido, casi blanco. Aunque era más bajo que el recién llegado, su forma de dirigir lo hacía parecer mucho más alto. 3,4 pulgadas hasta el primer flanco, gritó el artífice principal a los trabajadores del torno, que obedientemente sacaron sus reglas y comenzaron a medir. No, decía mientras se abalanzaba la tripulación que montaba el ornitóptero. Primero coloquen la piel sobre las arandelas de plomo que hay a lo largo del ala. Esto permitirá que el ala se despliegue de forma natural. Mientras el recién llegado observaba, otro empleado se abrió pasos a codazos y le entregó un pergamino al artífice principal. Ursa escudriñó el documento por un momento, sacudió la cabeza e hizo que el empleado esperara mientras retornaba a su mesa de trabajo cubierta de papeles. Sacó una pluma y rápidamente escribió un mensaje. Y dile que necesito los suministros para mañana al mediodía, no más tarde. El secretario se abrió paso entre el recién llegado y fue hacia el edificio principal. De repente el visitante vio a una mujer de pie junto a una pared. Estaba tan quieta en ese caos que el viajero en un primer momento pensó que era una estatua. Ella estaba vestida con un traje azul simple y su brillante pelo castaño oscuro se derramaba sobre sus hombros. Tenía los brazos cruzados delante de ella y una expresión en su cara que daba a entender que ella desaprobaba toda la escena a su alrededor. Perdone, señorita, dijo el recién llegado. Me estaba preguntando si... La mujer se dio la vuelta, y el recién llegado se ahogó con sus propias palabras al mirar sus labios carnosos de fuego, los ojos oscuros y las finas líneas de su rostro. Y a la vez se dio cuenta de a quién se estaba dirigiendo y logró carraspear. Su Majestad, perdóneme.
Fue así que se arrodilló hacia el suelo. Su rodilla apenas había tocado la madera cuando una mano suave le tocó el hombro. Levántate, joven. Dijo Kayla Krog, princesa de Yotia y esposa del artífice principal. Cuando levantó la vista, ella sonreía levemente, como si su saludo le hubiera hecho gracia. Él sintió que la sangre le corría por su rostro. Lo siento, no tenía idea de quién era. No utilizamos mucho la ceremonia aquí en la guarida del artífice en jefe. Replicó la princesa. Más lejos, en la planta principal de la cúpula, Ursa seguía gritando a los trabajadores del torno. Dije que 3,4, no 3,2. Necesito una tolerancia de no más de 0,2 para estos puntales. ¿Está su esposo? ¿Está el artífice principal libre en este momento? No sabría decírtelo. He estado aquí durante 10 minutos esperando que se fijara en mí. Si tengo que esperar 15 años, por lo general asumo que está demasiado ocupado. El recién llegado miró a su rostro más de cerca y asintió con la cabeza. Tal vez sería mejor que vuelva mañana. Esto es lo menos ocupado que lo encontrarás. ¿Es importante? El visitante buscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó el sobre de su escondite. Soy su nuevo aprendiz. El recién llegado contuvo el aliento mientras lo hacía, temiendo que pudiera encontrar alguna irregularidad en la carta de presentación que le impidiera incluso hablar con el poderoso Ursa. ¿Un fabricante de juguetes? Desde Horilin, en la costa. Pasé varios veranos allí cuando yo era niña. Hacía bastante calor, incluso para Krog. Bueno, he estado haciendo juguetes allí durante los últimos años, oficialmente y todo. La gente pensaba que mi trabajo era bastante impresionante y sugirió que me anotara para ser uno de sus aprendices. Había sonado tan lógico allá en Horilin, mucho más lógico de lo que parecía ahora, explicándoselo a la más poderosa y hermosa mujer en Krog. Ya veo. Dijo la princesa, y esa mirada divertida volvió a su rostro. Su aprendiz. Uno de ellos, según veo. Por favor, todos estos no son aprendices. Son aviones no tripulados, trabajando alrededor de la gran abeja reina que es Ursa. Asistentes, estudiantes, grupos de manos extra. Eso es todo. Los aprendices tienen mayores exigencias que las de este grupo. Por lo general no duran más de un mes en el exterior. Es un hombre duro para seguirle el ritmo y un hombre muy exigente para trabajar. Como para probar este punto, Ursa dejó escapar otro grito. Dije que necesitaba 0,2 de tolerancia aquí, tornero número 1. ¿Acaso está utilizando un sistema de numeración con el que yo no estoy familiarizado? Hubo risas entre los trabajadores más jóvenes cuando el joven tornero volvió ruborizado hasta su máquina. Tal vez debería volver más tarde. No hay mejor tiempo que el presente. Mañana puede ser peor. Y yo no voy a estar aquí para ayudarle. ¡Ursa! ¡Esposo! Un momento, por favor. El artífice principal respondió a la llamada de su esposa levantando una sola mano. Con la otra sostenía una pluma, chequeando una larga columna de cifras, y no levantó la vista. Por todas las... La princesa murmuró varias líneas de palabrotas que decididamente no pertenecían al lenguaje de la realeza y que se le cruzaron por la mente. Te lo juro, que pasa cada momento de su vida trabajando hasta que se agota. Entonces se despierta por la mañana con una sensación de que ha perdido 6 horas de retraso debido al sueño. ¡Ursa! La mano seguía arriba como para mostrar que estaba escuchando, y le devolvió el saludo agitándola suavemente. Tal vez esto ayude, dijo el visitante buscando en su maletín y sacando su regalo. Y lo que sacó no parecía más que un trozo de cadena inanimada y trenzada como una cuerda. Accionó un interruptor en un extremo de la cadena y de repente ésta se puso rígida y erguida. Era una serpiente. De repente cobró vida en sus manos. Kayla se asustó debido a la rápida transformación. La serpiente se deslizó a través del espacio abierto como si tuviera alas invisibles, aterrizando entre los papeles que ensuciaban la mesa de Ursa. Se enterró entre ellos, emergiendo directamente debajo del bloc de notas del artífice en jefe. Levantó la cabeza, sacudió la cola y con voz áspera sisió una advertencia al académico argidiano. Todo el horniario cayó en un silencio sepulcral.
Los tornos se detuvieron, se congelaron los estudiantes que luchaban con las lonas del ala, y Ursa hizo una pausa, la pluma en mano, observando la boca llena de colmillos de la serpiente. Luego se inclinó hacia adelante y golpeó el hocico de la serpiente con la punta de su pluma. Se escuchó un sonido hueco y la serpiente se enroscó inmediatamente en una pequeña bobina. El artífice principal levantó la vista, y una amplia sonrisa estaba en su rostro. ¿Quién hizo esto? Yo lo hice. Kayla dio un paso adelante con la carta de presentación. Este es Taunos, un fabricante de juguetes de Jorilin. Él quiere ser tu aprendiz. Ursa no la dejó terminar, pero tomó la carta de su mano y dijo: ¿Fabricante de juguetes? ¿Y este es uno de los tuyos? Uno de ellos. ¿Por qué de madera? De metal sería mucho más duradero. La madera es más ligera. Y la madera de rama milenaria produce un son más natural cuando se mueve la serpiente. Las versiones de metal tienden a provocar mucho ruido. Así que lo intentaste. Bien, eso es muy bueno. Accionada por resortes, supongo. Mecanismo de relojería. Me han dicho que trabajó como relojero. Durante un tiempo. Dijo Ursa abstraído. Sus manos estaban ocupadas examinando la serpiente, sondeándola, flexionándola, empujándola. Me retiré para unirme a la administración. Un trabajo menos pesado. Querido esposo, mi padre está esperando. Pero fue silenciada por una mano en alto. Es muy realista. ¿Has estudiado las serpientes para hacerla? Tenemos un montón de serpientes en la costa. Esa está basada en una especie de víbora costera. Lo hice por propia diversión, como una especie de broma. Ursa. Dijo Kayla queriendo interrumpir de nuevo, pero fue olvidada por completo por el artífice principal. ¿Y pájaros? He estado tratando de mejorar el radio de elevación de los ornitópteros. Depende de lo que quiera. Las aves que vuelan alto, como las gaviotas o los buitres, puede que sean inadecuadas como modelos para los ornitópteros. Yo creo que lo que necesitas son algunas que puedan despegar rápidamente desde una posición, como los búhos y otras rapaces depredadoras. La cara de Ursa se iluminó y en ese preciso instante, Taunos supo que había asegurado su posición. No había pensado en eso. Siempre he considerado que un ave debe ser un ave. Sin embargo, estás en lo correcto. La forma le sigue a la función y la función determina la forma. Mira, echa un vistazo a estos planos y dime si tengo algún modelo que pueda remontar o lanzar rápidamente. Taunos miró por encima de los papeles que cubrían el escritorio y respiró hondo. Había toda clase de planos de ornitópteros que mostraban diferentes configuraciones y posiciones de las alas. Algunas de las máquinas se parecían a cosas que había visto en la naturaleza, mientras que otras se veían como si nunca fueran a volar bajo ninguna circunstancia. De repente se acordó de la princesa que había estado tratando de conseguir 2 palabras mientras él y Ursa hablaban, pero cuando levantó la vista de los planos ella ya se había ido, y Ursa le gritaba nuevamente a los trabajadores del torno para obtener una mayor precisión. Los tacones de la princesa estaban calzados con metal y siempre enviaban un mensaje mientras se movía a través de los pisos del palacio de mármol pulido. A veces era un golpeteo tranquilo, indicando al personal que su majestad estaba pensando mientras caminaba. A veces era un traqueteo, lento y metódico, que por lo general significaba que ella estaba caminando con otra persona, por lo general algún funcionario del interior que estaba haciendo un tour local. Y de vez en cuando se trataba de una estocada saltarina producida por sus carreras, mucho menos comunes ahora que en los tiempos antes de casarse. Sin embargo, el mensaje que se escuchó en ese momento era una advertencia. Acababa de ver a su esposo, el artífice argiviano, y no estaba contenta con los resultados. El severo golpe del metal contra la piedra fue suficiente para que los cortesanos más ásperos huyeran presos del terror, y para hacer que incluso los funcionarios más experimentados cambiaran sus direcciones y silenciosamente volvieran por donde venían. Como resultado, Kayla dejó salones vacíos y pensamientos llenos mientras atravesaba el camino que conducía a la sala. Echaba humo mientras caminaba. Él estaba muy ocupado. Siempre estaba muy ocupado. Si le dabas los recursos suficientes, dedicaría todo su tiempo a sus proyectos. Los ornitópteros, las estatuas de metal, las grandes bestias perseverantes que habían aparecido de repente una mañana en los jardines de rosas, él siempre trabajaría hasta quedar agotado. Quería trabajar a todos a su alrededor de la misma forma.
Si ella no enviaba un guardia, hasta dormiría en el horniario. De hecho, a veces ella lo dejaba dormir allí, pero eso no le hacía aminorar su trabajo. También se había dado cuenta de que su marido no era el único culpable aquí. Su papi querido era otra de las causas del abandono de su marido, siempre pidiendo algo nuevo, un favor especial para este varón, algún dispositivo especial para aquel templo, algo para hacerle la vida más fácil a uno u otro gremio, una nueva forma de transportar el agua, una nueva forma de cosechar los cultivos. Y por supuesto, el artífice principal no podía rechazar al señor feudal en nada, particularmente si era una excusa para desarrollar un nuevo dispositivo. Eran el uno para el otro. A Ursa le gustaba construir cosas y a papá le gustaban las cosas que Ursa construía. Al señor feudal no le importaba cómo hacía Ursa para crear sus dispositivos maravillosos, y Ursa nunca pensaba qué haría su padre con esos dispositivos. Pero todos estos proyectos dejaban a Kayla aparte. Se detuvo y estampó su pie en el duro suelo de la piedra, causando en varios funcionarios ocultos una mueca de dolor, preguntándose si la marca que había dejado se podría pulir o si se requería sustituir esa piedra. La princesa respiró hondo y trató de calmarse. En realidad, pensó, las cosas no estaban tan mal como podrían estar. La gente yotiana, después de un breve periodo de preocupación por el nuevo cuñado del señor feudal, recibieron cálidamente a Ursa. La boda le ayudó a ganar a la gente común y a la mayoría de los comerciantes. La nobleza menor se sintió aliviada al ver que Ursa no se preocupaba por el poder político más allá de los límites de su mesa de trabajo. Y los templos... Bueno, los templos fueron un pequeño problema en un primer momento. A pesar de su entusiasmo por la boda en sí, los argivianos eran groseramente irreligiosos, y la devoción de varios dioses, reales o no, era una consideración política importante en Krog. Por no mencionar el hecho de que todas las religiones allí reunidas eran muy conscientes de que ellos mismos habían tenido la posibilidad de admitir a este Ursa, el argiviano, en una de sus escuelas de los templos, pero le habían dado la espalda a causa de su patrimonio. Las cosas fueron un poco problemáticas los primeros años. Todas las iglesias esperaban algún paso en falso o algún anuncio de que Ursa pisoteara las creencias de uno u otro grupo. El mismo Ursa les ofreció la solución a este problema potencial. En primer lugar, el permanecer siempre en su taller era una pequeña provocación para los templos. En segundo lugar, logró iniciar una disputa por hacerle un favor a un templo utilizando un poco de ciencia proveniente del volumen de Halum. Se trataba de un simple dispositivo, un pequeño amuleto con un fragmento de piedra de poder activo montado en su reverso. Emitía un bajo zumbido agudo que servía para mantener en calma al portador, y de esta forma le aportaba un mínimo de protección. Naturalmente, cualquier cosa que ofreciera algún arte de sanación fue arrebatado por los templos, que de inmediato promovieron a Ursa como un compañero maravilloso incluso para ser argiviano. Así que los templos estaban felices. Los comerciantes también estaban contentos, ya que muchas personas acudieron a Krog al enterarse de sus amuletos mágicos, y la gente común estaba feliz de que los comerciantes les contrataran en necesidad de más ayuda, y los ornitópteros que ahora se veían revoloteando entre las torres atraían aún más gente a Yotia. Y Kayla se dijo: Papi está feliz porque había estatuas de metal, ornitópteros y otras maravillas que no tenía, y un yerno encantado en hacer más. De hecho, Ursa, el artífice en jefe, estaba haciendo a todo el mundo feliz en Yotia, excepto, claro, a su esposa. Para hacer empeorar las cosas, papá le había dicho que él todavía no deseaba un nieto, un heredero que llevara el título. ¿Acaso era culpa del señor feudal que mantuviera a su esposo continuamente ocupado con otros asuntos? Kayla sabía que había otras opciones para obtener compañías íntimas, por supuesto, pero siempre las había encontrado de muy mal gusto. Cuando era niña, la matrona tenía toda clase de historias de reinas y princesas que coqueteaban con algún cortesano joven y guapo, o plebeyos de buen corazón, pero por lo general terminaba con una o ambas de las dos personas involucradas en la historia muertas o en el exilio. De alguna manera no parecía un buen conjunto de opciones para ella.
De todos modos, ella aún era joven y hermosa. Y había quienes la miraban de una forma en que su marido ya no la miraba. Era bueno saber que podía llamar la atención. Kayla estaba segura de que el fabricante alto y musculoso de juguetes de la costa se había tragado casi su lengua cuando por fin le reconoció. Eran esas pequeñas cosas las que la hacían sentir bien. Pensó en el recién llegado Taunus. Era alto y ancho de hombros y no tenía duda de que se había adentrado en el trabajo artesanal después de pasar su juventud trabajando para el transporte de sardinas frente al puerto de Horidin. Su cabello rubio estaba en desorden continuo, dándole un aire a cachorrito perdido. Allí había un hombre, pensó con una sonrisa, que estaba en necesidad de una buena mujer joven que pusiera su vida en orden. ¡Ay! Esos modales. Era muy puro en su interior. Podías incluso oír las gaviotas cuando hablaba. Bajo la tutela de la corte, eso iba a cambiar muy pronto. Por supuesto, desde el principio Taunus parecía haber desarrollado una buena relación con su marido. Si su marido a veces era inalcanzable para ella, escucharía a un hombre que hablaba el lenguaje de las invenciones, los dispositivos y la ciencia. Kayla negó con la cabeza. Parte de ella quería ver al recién llegado joven y guapo sobrevivir a la rutina del trabajo de su marido. Taunus parecía un joven agradable, pero una parte de la princesa sabía que para encajar en el mundo de su marido tendría que modificarse para adaptarse a las necesidades de Ursa. Ella había aprendido que si uno no encajaba en sus planes, simplemente le ignoraría. La princesa ahora caminaba lentamente. Sus talones daban un toque suave contra el mármol. Los cortesanos supieron que la tormenta había terminado, fuera cual fuera la causa. Y ahora sí se cruzó con varios de los funcionarios, quienes se inclinaron brevemente mientras acarreaban fresca ropa de cama, vajilla de plata y más de esos innumerables rollos del palacio. Finalmente llegó a la sala de dibujo, respiró hondo y entró. El consejo privado ya estaba reunido. Su padre, el señor feudal, ya estaba allí, encorvado sobre un extremo de la larga mesa. A su mano izquierda estaba Rusco, quien había llegado al palacio con Ursa y no manifestaba ninguna intención de irse. De hecho, el relojero se había convertido en el enlace semioficial con los gremios mercantiles de Krog, y solo se iría con una parte de ese título, gratificaciones incluidas, cuando él o Krog ya no existieran. El capitán había sido escudero del señor feudal desde tiempos antiguos, pero había envejecido menos armoniosamente que su padre y, de hecho, pasaba la mayor parte de su tiempo durmiendo. El senescal estaba igual a como estaba el día de su matrimonio, y es probable que su nerviosismo frenético le protegiera de cualquier enfermedad o desgracia que quisiera estar a 6 metros cerca de él. Los 3 hombres eran los más cercanos asesores de papá, y ella, por supuesto, siempre era bienvenida y siempre se le prestaba atención. Los 4 formaban el consejo privado del señor feudal. ¿Va a venir? Preguntó el señor feudal con severidad. ¿Acaso lo hace alguna vez? No, él está ocupado. Está conociendo a su nuevo aprendiz. El señor feudal le lanzó una mirada interrogativa a Rusco, que simplemente se encogió de hombros. ¿Es uno nuevo para mí? Apostaría que este dura un mes en el exterior. La princesa se sentó al lado de Rusco. El fabricante de relojes hacía un molesto ruido de burbujeo en la presencia real. Pero este había disminuido y finalmente, algunos años atrás, se había detenido. Kayla también se dio cuenta de que había perdido algunas de sus maneras adulativas. ¿Cuál es la situación de la marca de las espadas? El capitán de la guardia ahogó un estornudo. Kayla notó que las preguntas directas siempre provocaban un estornudo en el anciano. Estable. Los Falahis son más y más descarados con cada mes que pasa. Se habla de que una tribu está ganando el control sobre las otras. ¿Otra tribu además de los Tomakul? Preguntó el senescal nervioso. El capitán luchó contra otro estornudo y luego respondió. Los Falahi de la ciudad son débiles. Y he oído que incluso ellos han aceptado unirse a este nuevo clan del desierto. Por lo general, las tribus del desierto más profundo pasan casi todo su tiempo atacándose unas a otras. Menos ahora. Ahora están atacando más caravanas que antes. O demandando peajes exorbitantes. O, en algunos casos,
impuestos de protección para proporcionar guardias de caravana adicionales es una tremenda extorsión que chupa la sangre de la clase mercantil. ¿Y nuestras patrullas? Tenemos 3 compañías a lo largo de la marca. Una vez que la caravana llega a territorio yotiano, está segura. No ha habido incursiones dentro de Yotia, pero nosotros no tenemos hombres suficientes para acompañar a cada caravana a través del desierto. ¿Qué pasa con los ornitópteros? Esa cuestión provocó un resoplido hecho y derecho, seguido por un pañuelo que produjo una fuerte explosión en la nariz. Podríamos enviarlos junto con las caravanas, Dijo al fin el capitán apoyando la sugerencia de Kayla. No me gustaría nada que cayeran en las manos de los falajis. ¿Por qué no usarlos para patrullar la marca? Estaría bien, pero nosotros no tenemos suficientes de ellos en este momento. ¿Por qué no? El capitán parecía que iba a iniciar otro ataque de estornudos, por lo que Rusko acudió en su ayuda. El problema no es que no haya suficiente cantidad de máquinas, o incluso de hombres y mujeres jóvenes y temerarios como para querer volarlas. El problema es el poder. Los ornitópteros utilizan un antiguo dispositivo Tran, una piedra de poder. Las estatuas de metal también recurren a lo mismo. No hay muchas de ellas en Yotia. Ursa ha estado trabajando para tratar de reparar las piedras de poder rotas, pero es un trabajo dudoso. Podemos construir toda clase de ornitópteros, pero solo serán algo más que cometas sin las piedras adecuadas. Ese es el problema número 1. ¿Algún otro lugar donde podamos obtener más piedras? Los argivianos han recogido un gran número de piedras en los últimos años, pero las utilizan para sus propios dispositivos. Y según tengo entendido, ellos están recorriendo el desierto para obtener más. Hubo una pausa. Kayla podía imaginar cómo giraban los engranajes en la cabeza de su padre. Siempre que él comenzaba a pensar de esa manera, el resultado era normalmente problemas para alguna persona. Capitán, quiero que usted envíe a grupos de exploración al desierto. Llevarán descripciones de las piedras para que sepan qué buscar. Le preguntaremos a Ursa cuáles son los lugares más probables donde hallarlas. Esta última no era una pregunta, por lo que el capitán asintió con la cabeza. ¿Qué pasa si nuestros exploradores encuentran a los argivianos que buscan esas mismas piedras? Probablemente se sentirán aliviados al conocer que otros hombres civilizados se hallan en el desierto, para oponerse a los fanáticos falaji. Para estar seguro, quiero que usted le escriba una carta al rey argiviano. Dígale qué estamos haciendo, pero remárquele que la finalidad es la defensa mutua. Todos nosotros contra los salvajes del corazón del país. Eso le calmará un poco. ¿Algo más? Una cosa más, Su Majestad. Extrajo de debajo de los voluminosos pliegues de su chaleco un plato pequeño y una botella de polvo negro. Con los sucesivos éxitos del artífice principal, usted ha decretado que mantengamos nuestros ojos abiertos a nuevos dispositivos, ya sea en libros antiguos o en el mercado, que podrían ser utilizados por Krog para protegerse mejor. Creo que tengo algo que puede ser útil. El fabricante de relojes dejó el plato sobre la mesa. Vertió en él una pequeña cantidad de polvo negro. El polvo cristalizado estaba en pequeñas esferas y a Kayla le recordó guisantes arrugados. Rusko luego se levantó y encendió una lámpara de aceite que tenía cerca. Acercó el fuego a los cristales y estos ardieron brillantemente, dejando una nube de humo nocivo sobre la mesa. Eso fue demasiado para el viejo capitán de la guardia, que ya tenía un pañuelo sobre su cara. El senescal parecía que estaba a punto de huir hacia la puerta. El señor feudal hizo un gesto con la mano a través del humo. Polvo de trasgo. ¿Y qué? Polvo de trasgo, también llamado fuego negro enano, polvo negro o brillo ardiente. Es una mezcla química que utilizan los trasgos y enanos del norte. Y que también los hace a ellos volar por los aires en el proceso. Kayla se apartó de la mesa en busca de aire limpio. Eso es porque es inestable, difícil y temperamental. Es difícil de usar porque tienes que estar cerca de él para prenderlo. Y si estás demasiado cerca cuando el fusible se quema, explotas tú mismo.
Se utiliza en pequeñas cantidades para entretener a los niños y para hacer otros artefactos ruidosos, pero no tiene ningún uso práctico. Ah. ¿Qué pasaría si se pudiera encender y lanzar este polvo al enemigo antes de que explote? O mejor aún, ¿qué pasaría si pudiéramos encontrar un recipiente de piedra que produzca una chispa al chocar contra la tierra? Suena bastante temperamental. Habría que dejarla caer desde una gran altura para crear esa chispa. Si la sueltas desde una pared, puedes hacer estallar tu propio punto de apoyo en el proceso. ¿Y si la dejamos caer? Digamos, desde un ornitóptero. Hubo un silencio alrededor de la mesa, y entonces el señor feudal comenzó a reír. ¡Sí! Y el enemigo no podría tirarla de nuevo. ¿Tengo su permiso para investigar más a fondo, entonces? Sí, me gusta esa idea. Sí. Sí, hazlo. Y no le digas a Ursa nada al respecto. Al menos no todavía. Si no puede presentarse a las reuniones, no se ha ganado este derecho. Por lo menos le demostrará que otros también tienen buenas ideas. Estoy de acuerdo. Entonces se levanta la sesión. Tenemos mucho que hacer. Y debemos hacerlo ya. Para ese entonces Kyla ya estaba a medio camino de la puerta, tratando de escapar del olor a pólvora ardiente. Sus tacones golpeteaban rápidamente contra la piedra.